Paz de Cristo, hermanos. Vamos a estar hablando de este tema que tenemos en este mes. Yo les pago a nuestros hermanos del grupo Transformados en el Fuego, y vamos a leer la escritura que se halla ahí en Joel capítulo 3 versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, digan débil, fuerte soy. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Nos vamos a sentar después a gusto, tranquilos, y pedirle a nuestros hermanos seguidores que nos ayuden allá, que nada más estén las personas que tengan que estar allá. Señor, gracias por esta oportunidad que usted nos da para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por este momento de alabanza. Gracias, Señor, por este momento de adoración, Señor Jesús. Ahora, Señor, es momento de hablar tu palabra. Le ruego, le suplico que usted en esta tarde, Señor, me respalde, y que, Señor, no sea yo el que hable, sino que sea usted el que hable a través de mí, y que alguna palabra, Señor, que pueda salir de mi boca pueda ser, Señor, escuchada, no solamente oída, sino pueda ser escuchada y pueda ser puesta por obra, Señor. Así que yo le ruego que a través de ese sencillo sermón que usted ha puesto en mi corazón, en mi mente, que se caigan los yugos, que se rompan cadenas, que se rompan lazos, Señor, que salgan enfermedades, que salgan espíritus contrarios a tu Espíritu Santo, y que tú puedas dar libertad, Señor, y que tú puedas traer una transformación completa a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás hoy aquí en este lugar, y yo sé que tú vas a hacer grandes, maravillosas y poderosas, portentosas, Señor, para la gloria y la honra tuya. Aunque ya sabemos, Señor, que tú estás aquí porque hemos podido sentir tu presencia, pero sabemos que vas a hacer algo más grande, Señor, todavía, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Les invito, hermanos, que ocupen su lugar. Les agradezco de su atención. No quiero llevar tanto tiempo en la palabra de Dios, pero sí quiero que ustedes se lleven un mensaje y que puedan comprender la tónica que vamos a estar llevando a lo largo de todo este mes, porque es necesario, hermano, que seamos transformados en el fuego. El profeta Joel describe un tiempo de convocatoria, y en este pasaje que estamos leyendo, hermano, Dios llama a las naciones a prepararse para un encuentro decisivo, presentarse ante el juicio del Señor. Y aunque el contexto de este capítulo, hermanos, habla acerca del juicio de Dios sobre las naciones, también podemos extraer una enseñanza espiritual en estos dos versículos que acabamos nosotros de tomar. Que Dios puede transformar, hermano, herramientas agrícolas en instrumentos de poder, en armas de guerra. Pero también el Señor puede transformar a personas comunes, con trabajos comunes, como son los campesinos o los agricultores, y transformarlos en hombres y mujeres valientes de guerra espirituales. Cuando nosotros leemos las escrituras, hermanos, nos damos cuenta que grandes siervos de Dios, ellos fueron llamados cuando ellos estaban haciendo un trabajo común. David haciendo un trabajo común, pastoreando ovejas, las ovejas de su padre. Eliseo, que andaba detrás de la yunta de los bueyes. Sin embargo, el Señor le hace un llamado. Pedro, los discípulos pescando.
otros detrás del banco de los tributos, cobrando impuestos. Con trabajos comunes. Sin embargo, hermanos, cuando Dios los llamó, los capacitó para ser grandes siervos de Dios y grandes siervas de Dios. Porque en la Biblia, hermano, no solamente encontramos varones, encontramos mujeres a las que el Señor también usó grandemente. Por eso, hermano, es que estamos hablando de este tema, porque así como el metal es moldeado por el fuego, así también Dios transforma a sus hijos mediante el fuego. A veces el fuego de la prueba, a veces el fuego de la disciplina. Pero qué sabroso cuando el Señor nos transforma con el fuego del Espíritu Santo de Dios. Tal vez tú te miras a ti mismo como una persona común, con responsabilidades diarias, con limitaciones en tu vida, pero Dios ve en ti que tú tienes un gran potencial. Porque la gente a veces no ve el potencial. A veces, hermanos, la gente desprecia la juventud porque piensa que los jóvenes son inexpertos. Pero Dios, hermano, Él ve el potencial que hay en la juventud. Él ve el potencial que hay en los jóvenes. Él ve el potencial que hay en los niños. Él ve el potencial que hay en usted y que hay en mí. Porque Dios, hermano, no busca solamente, exclusivamente a los preparados. También Dios busca a los no preparados para prepararlos, para transformarlos y hacerlos, hermano, guerreros de fe. Y dice Joel: despertad a los valientes. Esto quiere decir que antes de ser transformados, primero, hermano, hay que despertar. Porque muchas veces, hermano, espiritualmente estamos nosotros durmiendo. El enemigo nos tiene anestesiados. Nos hemos envuelto en los quehaceres de la vida. Hay tantas cosas que ver en redes sociales. Hay tantas películas que ver en las diferentes plataformas. Cada vez hay nuevas películas en el cine. Hay tanto que ir a ver a un mall, que comprar. Hay tanto que comer. Hay tantas fiestas. Hay tantas cosas que hacer que vemos al mundo ocupado. Se levantan un día como hoy, no precisamente para ir a un lugar a buscar a Dios, sino ir a un lugar a donde se van a divertir. Ir a un juego, ir a una carne asada, ir a pasar el tiempo con la familia. Y a Dios, hermano, lo hacen hacia un lado. Y por eso dice la palabra de Dios: despertar a los valientes. Quiere decir que hay valientes que están durmiendo. Porque el enemigo, hermano, trae esa somnolencia al ser humano. Y no se da cuenta el hombre que está durmiendo. Pero bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, que el fuego de Dios tiene la capacidad, hermanos, de revelar nuestra condición. El fuego de Dios revela nuestras fortalezas, pero también el fuego de Dios revela nuestras debilidades. Y también revela esas áreas, hermano, donde usted y yo necesitamos cambiar. Despertar a los valientes, pero a veces el valor está dormido. La valentía está dormida. Porque el temor, porque las adversidades de la vida, hermano, adormecen el llamado de Dios. Pero cuando Dios llama, hermanos, se despierta la fe, se despiertan los dones. Cuando Dios llama, hermanos, se despierta la pasión, se despierta la visión. Y ahora el ser humano tiene una clara visión de qué hacemos aquí
¿Y hacia dónde vamos? Hay quienes, hermano, toda su vida han vivido como campesinos espirituales, cuando Dios los llamó a ser guerreros y guerreras de Dios. Pero esa transformación, para dejar de ser campesinos y agricultores, entonces también es necesario cambiar las herramientas. Y por eso dice el verso 10: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Usted sabe, hermano, que el asadón y la hoz son herramientas de agricultura. Y esto que estamos leyendo, hermano, quiere decir que ese asadón de metal tenía que entrar al fuego del herrero. Y cuando ese asadón de metal entraba al fuego y ese asadón se ponía en rojo vivo, le pegaban, hermano, con un martillo hasta que ese asadón cambiaba de forma. A esto se le llama transformación. Que después de haber entrado al fuego, después de estar al rojo vivo, recibe golpes y ya no es el mismo asadón, sino que ahora se ha convertido en una espada. Todo ese proceso, hermano, fuego, rojo vivo, golpes, sirvió para que aquel asadón ahora fuera un arma de guerra. ¿Por qué, hermano, debe de entrar el metal al fuego? Porque si usted golpea metal con metal sin entrar en el fuego, el metal, hermano, llega a un punto donde se quiebra. Por eso, hermano, cuando la gente peleaba con espadas, aquella espada que estuviera mal forjada era la que primero se quebraba. Pero si usted quiere moldear un metal, usted forzosamente lo tiene que meter al fuego para que esté al rojo vivo, y entonces, hermano, pueda sufrir una transformación. Esto nos da una enseñanza, hermano, que todo lo que está en el fuego es transformado, y por ende lo que no entra en el fuego no sufre ninguna transformación. Pero entonces yo ya tengo una espada de un asadón. Pero la orden de Dios es que de las hoces, hermanos, se hagan lanzas también. Y entonces aquella hoz entra al mismo proceso que entró el asadón: entrar al fuego, ponerse al rojo vivo, ser golpeada aquella hoz y ser transformada en una lanza. Esto nos quiere decir, hermano, que el fuego nos da instrumentos de guerra, nos da instrumentos de batalla. Pero ahora, ¿de qué sirven, hermano, esos instrumentos de guerra? ¿De qué sirve una espada? ¿De qué sirve una lanza en las manos de campesinos y de agricultores? De nada. Porque es ahora que el agricultor, hermano, tiene que entrar al fuego. ¿Cuánto dicen amén a esto? El agricultor, el campesino, también tiene que entrar al fuego para que haya un cambio de mentalidad, para que haya un cambio, hermano, de pensamiento, para que haya un cambio de conducta. Y cuando hay un cambio de conducta, entonces habrá un cambio de vocabulario. Y cuando hay un cambio de vocabulario, las palabras comienzan a cambiar y uno empieza a decir, como dice el verso 10 ahí al final: diga el débil, fuerte soy. Porque mientras usted no cambie su mentalidad, su vocabulario, en su mente va a estar: no puedo, no sé, no soy incapaz, no tengo la habilidad. Pero, hermano, cuando el agricultor, el campesino entró al fuego de Dios, el Señor cambia su estructura y ahora dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque nada
cuando uno entra al fuego y el Señor cambia su estructura, abandonas la comodidad y empiezas a asumir nuevos desafíos. Y pasas, hermano, de la pasividad a la acción. Pasas, hermano, del temor a la fe. Empiezas a pasar de la rutina al compromiso de sobrevivir día a día a conquistar. En este verso 10, hermano, el Señor no le está pidiendo al débil que niegue su realidad, sino que le está pidiendo que crea que en el Señor está la fuerza y el poder. Que crea que en Dios somos más que vencedores. Que crea que en Cristo hay poder. Esa declaración, hermano, que acabamos de leer, diga el débil, fuerte soy, no surge del orgullo humano, no surge de la confianza en nuestras propias fuerzas o en nuestra preparación o en nuestro conocimiento, sino que aquella palabra fuerte soy surge de la confianza en el Todopoderoso, en nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Dios está presente, hermano, el débil puede ser fuerte. Cuando Dios está presente, el inseguro, hermano, es valiente. Cuando Dios está presente, el que está derrotado y está en el piso, entonces, hermano, cuando Dios se presenta, aquel hombre en el suelo es levantado. Y cuando Dios está presente, el que se siente común es transformado en un ser extraordinario. Y es entonces, hermano, que aquel que ha sido transformado deja de decir esas palabras que decía antes: no puedo, no sé, es que yo no puedo cambiar, es que yo soy débil, es que yo no soy apto para este trabajo, es que no sé cómo hacerlo. Sino que, hermano, cuando es transformado, porque, hermano, para que el campesino y el agricultor entiendan que son guerreros y que son valientes, tiene que haber un cambio en su manera de pensar. Y cuando el Hijo de Dios, la hija de Dios, se mete al fuego, hermano, hay una manera diferente de pensar. Y ahora el Hijo de Dios empieza a decir: fuerte soy. Realmente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empieza a decir: Dios está conmigo. Y empieza a decir: su gracia me basta. Aunque me falte todo, nada más con que no me falte Dios, con eso está bien. Porque la fe, hermano, habla conforme a las promesas de Dios, no conforme a las circunstancias. Porque si habláramos conforme a las circunstancias, hermano, otro sería nuestro hablar. Entonces, hermano, no solamente es tener armas de guerra, sino tener palabras de guerrero victorioso. Entonces aquí, hermano, la figura principal en esta escritura no son los valientes, no son los guerreros, no es la espada, no es la lanza, no es el asadón, no son las hoces, sino que la figura principal en esta escritura que estamos leyendo es el fuego. Si leemos los dos versos, hermano, el 9 y 10, se dará cuenta que ahí, hermano, no hace referencia al fuego,
Pero se sobreentiende que para forjar un asadón y una hoz y que sean cambiados a espadas y a lanzas, forzosamente tienen que entrar al fuego para que puedan sufrir un cambio, una transformación, una metamorfosis. Y esto es algo interesante, que se requiere, hermano, forzosamente el fuego, porque la única manera de que un metal sea transformado es estando al rojo vivo, después de haber estado en el fuego. Por eso el Señor Jesucristo, Él se preocupó y le dijo a sus discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que sean todos ustedes investidos del fuego, del poder del Espíritu Santo, del dunamis, de la dinamita, del poder del Espíritu Santo. Porque se requiere ese fuego, hermanos. Esto quiere decir, hermano, que usted y yo no vamos a ser transformados en un culto, pero si en el culto hay fuego y te metes al fuego, seguramente habrá transformación en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Esto quiere decir que por una alabanza que sea cantada, tú no vas a ser transformado. Pero si en esa alabanza, hermano, desciende el Espíritu Santo y hay fuego y te metes, va a haber un cambio en tu vida. Porque hay cosas, hermano, que no pueden cambiar, que no pueden ser cambiadas así nada más porque sí. Tiene que haber una ayuda. En este caso, si usted quiere cambiar de vida, de pensamiento, usted necesita el Espíritu Santo en su vida. Por eso en el Pentecostés, hermano, hubo fuego, porque estaban aquellos 120 hermanos reunidos en aquel lugar, esperando la promesa que el Señor les había dicho. No muchos días después: vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros. Váyanse al cuartel general, enciérrense ahí hasta que lo reciban. Por eso, mientras estaban aquellos 120 orando, hermanos, se oyó un estruendo fuerte. Y dice que entró un viento recio, así dice. Y de repente, esa palabra está bien interesante, esa palabra de repente, porque hay cosas, hermano, que suceden así repentinamente. Mientras ellos estaban orando, buscando la presencia de Dios, clamando por aquella presencia, de repente vino aquel estruendo, un viento, y se les puso, hermano, una llama de fuego en sus cabezas. Y, hermano, empezaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Hablaban las maravillas de Dios. Y aquellos, hermanos, simples pescadores empezaron a hablar en lenguas. Y aquellos hombres que unos días atrás no eran aptos, tenían miedo, estaban encerrados en sus casas, tenían temor, tenían miedo a morir, ahora, hermano, llenos del poder del Espíritu Santo, salieron de ese aposento aptos y valientes para predicar la bendita palabra de Dios, sin miedo a morir, sin temor a morir. Esto quiere decir, hermano, que si le pedimos al Señor que en cada culto esté su Espíritu Santo, todo será transformado. Todo será transformado. Porque el fuego, hermano, nos prepara para la batalla espiritual. Este tema, hermano, tampoco estos dos versos no habla, hermano, acerca de campesinos ni de agricultores. Pero todo, hermano, esto se sobreentiende. No habla de fuego, pero se sobreentiende. Se sobreentiende, hermano, que de la gente que no se sentía apta. Porque los guerreros, la gente
Los soldados de antes, hermano, desde niños, desde jóvenes, los preparaban para el combate, los preparaban para la guerra. Pero aquí está hablando de gente, hermano, que tiene un trabajo común, pero donde el Señor, hermano, está tratando de cambiar la mentalidad de su pueblo. Porque, hermano, la lucha que usted y yo tenemos es una lucha espiritual. Es una guerra espiritual. Es una guerra invisible. Por eso hay pocos intercesores, hermano. Porque para interceder por alguien, por la necesidad de alguien más, se necesita olvidarnos de nuestros problemas y orar por los problemas de alguien más. Pero esto lo puede hacer solamente un guerrero de oración. Un guerrero que se mete a interceder por otros. Pero bendito sea el Señor, hermano, que el Señor le revela también a Joel. Y dice en el capítulo 2, versículo 28: y después de esto yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. O sea, hermano, que el Espíritu Santo, que el fuego de Dios, hermano, es para todas las edades. Como decía el domingo pasado, desde los niños o las niñas que están en el vientre de sus madres, los recién nacidos, los niños, hermano, fíjese, me ha tocado ver niños que ni hablan, ¿verdad? Cuando han estado en el altar con sus padres, y cuando viene el Espíritu Santo. Una vez me tocó estar en un culto, hermano, acá en El Paso, donde era un culto de Pentecostés, y bajó el Espíritu Santo de una manera tan tremenda que los niños así de un año, que ni saben hablar bien, los niños, o menos, cuando bajó el Espíritu Santo, hermano, me tocó oír hablar a aquellos niños hablando en lenguas. Y alabando y adorando a Dios, así como se pone Esthercita a adorar a Dios, así, hermano, vi, pero muchos niños buscando la presencia de Dios. Y yo me quedé, hermano, mirando, y yo dije, estos niños nos ponen la muestra a nosotros los adultos, cómo se debe de buscar la presencia de Dios. En otro culto allá con mi papá también me tocó, hermano, en esa ocasión estábamos haciendo cultos a la intemperie en el patio de la casa de unos hermanos. Y cuando estaban aquellos coros, hermano, que ya se han dejado de oír, tan bonitos, tan tremendos, una jovencita de 11, 12 años, yo me acuerdo que llegaba indiferente a los cultos, ¿verdad? Porque ya cuando uno empieza a crecer, se empieza a ser indiferente hacia las cosas de Dios. Y yo llegué indiferente ahí, y me acuerdo que hasta llevaba un pantalón blanco yo traía. Pero me acuerdo que hasta me molesté, porque andaban de esos niños que andan en las iglesias para arriba y para abajo. Y no sé de qué traía el niño, como chocolate, y llegó, y que se va recargando ahí conmigo, pues me hizo enojar. Peor tantito. Yo tendría, yo creo, como unos 17 años, yo creo, más o menos ahí. Y me molestó eso. Pero, hermano, cuando se empezaron a cantar aquellas alabanzas ungidas, empezó el Señor a derramar bendición en aquel lugar. Y luego empecé a ver a mi mamá y a otras hermanas, a los hermanos hablando en lenguas. Pero antes de que ellos hablaran en lenguas, esa jovencita, Dios la tocó y empezó a hablar en lenguas. Y cuando ella, hermano, empezó a hablar en lenguas, empezó a derramarse el Espíritu Santo de una manera tan poderosa, que me acuerdo que tocó mi corazón, y me olvidé de que hasta me habían manchado el pantalón, y hasta porque, hermano, el fuego lo hace a uno cambiar. Le cambia uno la mente, porque el Espíritu Santo te hace ser humilde, te cambia de mentalidad, te cambia el corazón.
Y en otras ocasiones yo les he contado, hermano, esas experiencias que han ocurrido en otros. Hay un libro que tengo que se llama Viento Recio. Búsquenlo por ahí en internet, ya se encuentran esos libros ya en PDF. Pero si usted busca ese libro que se llama Viento Recio, habla de una iglesia, hermano, que estaban todos buscando la presencia de Dios y tenían un púlpito así como este de vidrio. Y dice que la gente estaba buscando a Dios, que literalmente, hermano, estaban buscando al Señor, estaban hablando acerca del Espíritu Santo. Y cuando el pastor estaba predicando, hermano, él, hermano, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar en lenguas. Y cuando él empezó a hacer esto, el púlpito tronó y se hizo añicos. Y cuando, hermano, vieron que el pastor estaba hablando en lenguas y aquel púlpito se hizo añicos, la iglesia, hermano, se vino al altar a buscar la presencia de Dios. Bajó el Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas. Y dice ese libro que literalmente la alfombra se mojó porque estaba la iglesia llorando delante de la presencia de Dios. Eso nos falta a la iglesia de hoy, buscar el fuego del Espíritu Santo de Dios, para que el Espíritu Santo nos transforme, nos cambie. Y luego me gustaba hablar con mi papá mucho porque él hablaba acerca de un culto que se hizo allá en Santa Ana, Sonora. Toda la familia paterna es de allá de Sonora. Dice mi papá que fueron a hacer un culto en un ranchito que se llamaba El Claro. El Claro. Dice mi papá que los hermanos empezaron a hacer el culto abajo de un árbol muy grande y muy frondoso. Y que antes de eso empezaron a invitar a todas las personas de alrededor, a todas las personas. Y dice mi papá que cuando estaba, hermano, el culto en todo su apogeo, empezó a descender el Espíritu Santo. Y andaba por ahí un hermano, dice papá, un hermano de un traje azul clarito, azul cielo, así muy, muy bonito, dice. Y cuando los hermanos hacen la invitación al altar, él sacó su pañuelito y lo puso en el piso, porque era de tierra. Lo puso en el piso y se arrodilló, porque no quería ensuciar su traje. Pero hermano, cuando el Espíritu Santo cayó, lo tocó y andaba dándose hasta vueltas ahí entre la tierra. Y ese árbol, hermano, grandote, frondoso, dice mi papá que los vecinos, la gente que estaba alrededor así en los cerros, viendo el culto de lejos, empezaron a ver aquel árbol arder. Y los vecinos se asustaron y empezaron a gritar: se están quemando los aleluyas, se están quemando los aleluyas. Y bajaron, hermano, con cubetas de agua para tratar de apagar aquel árbol, aquel fuego. Pero decía mi padre que cuando ellos entraron a esa atmósfera donde estaba el Espíritu Santo, por eso hay que meternos a esa atmósfera espiritual, hermanos. Cuando entraron a esa atmósfera espiritual, llegaban con sus botes de agua, sus baldes de agua, caían, hermano, de rodillas, porque ahí estaba la bendita presencia de Dios. Y eso es lo que necesitamos, que en esta iglesia haya fuego, para que haya transformación, para que haya cambio en nuestras vidas. Porque de lo contrario vamos a seguir siendo los mismos. Vamos a ser siempre asadones. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. No vamos a dejar de ser hoces. No vamos a
Porque el fuego, hermano, nos prepara para la batalla. Porque Dios, hermano, no transforma a su pueblo simplemente para que sea diferente, sino que nos transforma, hermano, para cumplir propósitos. Porque la vida, ayúdame, hermano, por favor. Porque la vida espiritual, hermano, la vida cristiana, es una lucha espiritual constante. Constante. Es una vida de perseverancia. Es una vida de servicio. Es una vida de trabajo en el Señor. Y necesitamos ese fuego de Dios. Porque ese fuego de Dios empieza a fortalecer nuestro carácter. Y empieza a producir en nosotros perseverancia. Y empezamos a desarrollar, hermano, dependencia de Dios, apego a Dios, necesidad de Dios. Y es entonces que el Señor forma soldados espirituales. Soldados espirituales, maduros. Y Dios, hermano, sigue levantando guerreros hoy. Sigue levantando guerreras hoy. Porque sigue necesitando guerreros y guerreras de oración. Guerreros y guerreras de fe. Guerreros y guerreras que intercedan por otros. Guerreros y guerreras que defiendan la verdad de Dios con valor y con amor. Joel, hermanos, presenta una imagen de transformación poderosa. Que el metal debe de entrar al fuego y sale convertido en otra cosa. Por eso cuando Samuel le dice al que iba a ser el futuro rey de Israel, a Saúl, le dice, cuando andaba buscando las asnas de su padre, le dice, las asnas de tu padre ya fueron encontradas, no te preocupes, cuando regreses te vas a encontrar unos hombres que te van a decir, las asnas de tu padre que andas buscando ya las encontraron. Más adelante vas a encontrar a otras personas y te van a dar pan, tómalos de su mano. Pero más adelante en el collado de Dios vas a encontrarte a unos músicos que vienen bajando del monte de Dios, y atrás de ellos viene una compañía de profetas. Y cuando hayan pasado los músicos y cuando hayan pasado los profetas, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti y serás cambiado en otro hombre, y haz lo que te venga a la mano, porque el Señor lo ha dicho. Y el hermano empieza a caminar. Él no sabía lo que había pasado. Él nomás sabía que Samuel le había echado un montonal de aceite y había corrido el aceite por todo su cuerpo. Y cuando va caminando le dicen, oye, buscaban las asnas de tu padre, ya fueron encontradas. Y más adelante se irá a pasar eso que me dijo el profeta, el siervo de Dios. Y más adelante se encuentra que aquellos hombres le ofrecen pan. Y más adelante se encuentra aquellos músicos con panderos, con danzas, con cuerdas, con címbalos, alabando a Dios. Y detrás de ellos aquel grupo de profetas profetizando, hablando en lenguas. Y vino el Espíritu de Dios y empezó a hablar en lenguas. Aquel hombre, hermano, fue cambiado. No podrá cambiarlo el Señor a usted también. No podrá el Señor hacer una transformación en usted.
Porque el Señor, hermano, toma lo común y lo vuelve útil en su reino. Pero escucha esto que voy a decir: el fuego de Dios no tiene el propósito de destruirnos, sino de transformarnos completamente. Y hoy el Señor sigue diciendo: despierta, valiente. Despierta tú, valiente. Y el Señor sigue diciendo y esperando que tú declares con fe: fuerte soy, fuerte soy. Porque la fortaleza, hermanos, viene de Dios. ¿Qué le parece, hermano, si con este tema que estamos abriendo hoy empezamos a venir a este altar a buscar su presencia? Pero empezamos a venir a este lugar a buscar el fuego de Dios, a pedirle al Señor: lléname, Señor, de tu presencia. Hoy, Señor, como aquel asadón, como aquella hoz, yo también me meto al fuego. Como aquel campesino, como aquel agricultor, yo también me meto al fuego, porque yo quiero ser cambiado, quiero ser transformado, quiero que tú me uses. He sido usado allá en el mundo por el enemigo, he hecho mil cosas allá afuera, pero es tiempo de que yo cambie, que tú me cambies y hacer cosas diferentes, pero para tu obra. Antes, hermanos, de ser transformados, nosotros cantamos para el mundo y hoy le cantamos a Cristo. Antes, hermanos, cuando andamos en el mundo bailábamos, pero ahora danzamos aquí para el Señor. Antes cargamos nuestras botellas de licor, pero ahora cargamos, hermano, la bendita palabra de Dios. Porque el Señor ha hecho una transformación en nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en las vidas de los que no han entregado su vida al Señor Jesucristo. Así que yo quiero invitarles, hermanos, que se pongan sobre sus pies. El Señor quiere cambiar a su iglesia, pero lo quiere transformar cuando la iglesia se meta al fuego del Espíritu de Dios.